Muy buenas tardes, compañeros de Juventud Idealista. Un gusto enorme saludarles y estar acá acompañándoles con una nueva entrevista que hemos decidido realizar. Agradecemos al licenciado Jiménez. Muchas gracias, Lic, por acompañarnos nuevamente en otra entrevista. Creo que lo tuvimos a inicio de año y ahorita estamos también con otra entrevista. Lic, los temas que tenemos para abordar hoy, me gustaría empezar con las elecciones en Estados Unidos. Dos candidatos que en realidad son los más impopulares en la historia de las elecciones en Estados Unidos, un debate presidencial que se llevó hace poco y en realidad, ¿cómo mira usted el panorama en Estados Unidos y las elecciones que se acercan ahorita este año? Mira, es interesante el papel de los medios en este proceso, porque las elecciones en Estados Unidos, el discurso de los candidatos a la presidencia es de lo más escuchado y comentado a nivel mundial, sin que tengamos que participar para nada en ello. Por eso el director del periódico Le Monde Diplomatique de Francia, Ignacio Ramonet, proponía hace ya varios años que en las elecciones de Estados Unidos debería votar todo el mundo, porque en realidad determinan la vida, las elecciones de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos son determinantes en la vida de los ciudadanos en el mundo. Cuando hablamos de popularidad, en realidad casi todos los presidentes han sido impopulares, ¿verdad? Un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Johns Hopkins al comienzo de el gobierno de Obama, en las elecciones, escribió sobre una investigación que en realidad las elecciones en Estados Unidos tienen poca participación, es decir, nosotros en Honduras tenemos mayor participación de los electores. Y eso es así, incluso se promueve, decía él en su investigación, porque la poca participación de los ciudadanos en las elecciones de Estados Unidos permiten la reelección de los congresistas, de los senadores y de los mismos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. En realidad, los dos partidos políticos en Estados Unidos representan los mismos intereses, los intereses de la gran banca internacional, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, usted puede ver que hay debates de una congresista norteamericana, Helga Schiff, en el que ella propone que en Estados Unidos se debe restituir la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall fue una ley promulgada por el presidente Roosevelt de los Estados Unidos que tenía el propósito de prevenir las crisis económicas, por ejemplo, la que se dio en el 2008. Y lo que hizo fue separar la banca comercial, que es aquella que capta ahorros del público y presta, de la banca especulativa, que es la que hace negocios en Wall Street. Esa ley fue derogada en el último año del mandato de Clinton. Por eso los banqueros hicieron la gran estafa al pueblo norteamericano y al mundo. Y usted no ve ningún banquero castigado, porque si no hay ley, no hay castigo, ¿verdad? Entonces sí, hace poco un miembro de la familia Rothschild, él mismo está previniendo que el mundo está... Lo interesante de esto es que los banqueros están previniendo esa crisis, pero en el debate presidencial usted no ve lo que le interesa a los ciudadanos. Y si usted ve en nuestro medio, va a encontrar interés sobre esos debates y la gente comenta. Lo importante es qué va a pasar en Honduras, en qué nos beneficia a nosotros que gane uno u otro de los candidatos. Siendo que ellos son los candidatos para gobernar un imperio, nada va a cambiar, independientemente de quién de ellos gane, ¿verdad? Si el intruso de la política, el empresario Trump, o la veterana de la política al servicio de Wall Street, la señora Clinton, ninguno de los dos
¿verdad?, va a cambiar nuestra propia historia. Será la historia de los golpes de Estado, de la represión política en nuestro medio. Nada va a cambiar en ese sentido. Bueno, claro, muy claro el panorama que plantea el licenciado Jiménez, ¿verdad?, con relación a Honduras en las elecciones de los Estados Unidos. La guerra en Siria. Hace aproximadamente 3 semanas se dio un acuerdo de paz entre Rusia y Estados Unidos. 4 o 5 días después fueron los bombardeos de los estadounidenses, ¿verdad?, en Siria, y se rompe el pacto. ¿Cómo mira usted el panorama en Siria y llegará a haber algún acuerdo entre estos dos países para que se vaya controlando todo esto, o cómo lo mira usted, Lick? Mire, es interesante lo que pasa ahí en esa región del mundo, porque nosotros no nos damos cuenta o no lo percibimos, o la propaganda que se nos hace no nos permite ver muy claramente. Lo que hay ahí es las disputas geopolíticas entre los intereses de Estados Unidos y el renacer de Rusia como potencia, ¿verdad?, y que ha sido afectada en sus intereses geopolíticos heredados desde la época soviética, que tenían una enorme influencia en todos los países árabes. Entonces ahí lo que vemos es Siria es una suerte de frontera, ¿verdad?, geopolítica entre ese mundo tripolar que ha nacido, ¿verdad?, y la resistencia de los Estados Unidos a perder su influencia en esa parte del hemisferio, ¿no? Entonces, en esa región del planeta. Entonces, ningún acuerdo va a realizarse, va a materializarse, porque los Estados Unidos tienen bien claro sus intereses, es la dominación de esa región a su favor, impedir que otras potencias saquen provecho de los recursos que hay ahí. Acuérdese que toda esa zona reproduce los 2/3 de la producción mundial de petróleo, que sigue siendo el recurso estratégico, ¿verdad?, del mundo, y controlar los recursos económicos estratégicos. Entonces, quien controla eso, controla el poder en el mundo. Sí. Y entonces nosotros miramos esa disputa. Lo que ocurre ahí es que detrás de esa disputa está el pueblo sirio, que nada tiene que ver en eso, ¿verdad? Sufre. Ese es el que sufre. Usted ve las fotografías de la guerra, sí, ve los niños observando las ruinas de las ciudades construidas por sus abuelos, por sus padres. Entonces, lo que ocurre ahí es una disputa hegemónica ajeno a los verdaderos intereses del pueblo sirio, ¿no? Como lo es la destrucción de sus bienes, y cuando nada tiene que ver ese pueblo en esa disputa. Mire lo que dice un coronel, le voy a leer. Ralph Peters es un coronel norteamericano especialista en inteligencia, escribe mucho, y en uno de sus párrafos dice, y esto lo escribe allá por 1996, y dice: no habrá paz. En cualquier momento durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos mutando de las formas en todo el mundo. Los conflictos violentos dominarán los titulares, pero las luchas culturales y económicas serán más constantes y en última instancia más decisivas. El papel de facto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será el de mantener la seguridad mundial para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural. Para esos fines haremos una buena cantidad de muertos. Lo dice un militar y ese es su papel. Y ahí está esa cantidad de muertos en Afganistán, en Irak, en Siria, ¿verdad? Ahora están también con el Kurdistán. Es decir, que a todo aquello que se oponga a sus intereses vitales, entonces serán masacrados. Y lo escribe bien que con eso quedamos claros que lo que ocurre en el mundo, ¿verdad?, y las masacres y esas matanzas es lo que en 1996 escribió militar norteamericano: la dominación global en beneficio del comercio
de Estados Unidos ha abierto el mercado para las multinacionales. Ese es el control global. Lo que pasa es que ahora tienen un contendiente, ¿verdad? Que Rusia y otro contendiente que empieza a participar, que nunca lo ha hecho, que son los chinos, ¿verdad? China, Entonces tenemos ese mundo tripolar y en esas disputas geopolíticas, ¿verdad? Los Estados Unidos, los rusos, están poniendo las armas y los nacionales de Siria están poniendo los muertos. Así es. Están poniendo los refugiados, están siendo expulsados del arraigo de su propia tierra y rechazados allá donde llegan. Es decir, que tenemos una tragedia humana de la que a veces se habla, pero más se critica, cuando esa gente nunca debió ser maltratada en su propia tierra, ¿verdad? Por el petróleo que hay ahí, por el interés estratégico de ese territorio como paso para oleoductos y gasoductos que necesitan para llevar a Europa y a los puertos de Estados Unidos el gas y el petróleo de esa región sin pasar por el canal de Suez. Ese es el problema. Bueno, así de claro. Siria lo que pone son los muertos. Así es. Como todos los pueblos ocupados en contra de su voluntad. Así es. Eso es el terrorismo, compañeros. Lick, estuvimos en Estados Unidos ya con las elecciones, Siria. Vámonos a un tema latinoamericano, que inicia con la muerte de un gran líder en Colombia y este famoso acuerdo de paz. ¿Cómo se mide el acuerdo de paz en Colombia que hizo la FARC con el gobierno y que este domingo hay una consulta popular por la aprobación del sí o el no en este acuerdo de paz? ¿Cómo lo podemos analizar? Mire, Colombia ya participó en un proceso de paz en el pasado, específicamente en la década de los años 90, si mal no recuerdo, cuando en los procesos de paz una facción guerrillera empieza a participar en la vida política a través de la democracia electoral, pero como no se puede creer, ¿verdad?, en los procesos de paz, porque en las elecciones asesinaron desde el candidato a la presidencia hasta el último concejal, ¿verdad? Por eso después el guerrillero, comandante de la FARC, Manuel Marulanda, aun cuando negociaba, nunca depuso las armas y habrá que esperar esa segunda edición de Matanza. Es decir, que no es cierto que hay buena fe de parte del gobierno y los contendientes de la oposición armada lo saben, ¿verdad? Claro que es necesario por el territorio que la oposición armada controla en Colombia. Entonces Colombia es un estado fallido también, porque no ejerce soberanía sobre todo su territorio. Está la oposición armada, la guerrilla, ¿verdad?, que controla territorio y tiene su estructura gubernamental en esos territorios controlados. Fíjense que Colombia tiene la mayor parte de desplazados, el mayor número de desplazados dentro de su propio territorio en el mundo. Más de 4 millones de colombianos han sido extrañados del lugar que han habitado siempre desde sus ancestros, ¿verdad? Y son aquellas zonas controladas por la guerrilla que como estrategia de los militares norteamericanos, que consiste en quitarle el agua al pez para que se ahogue, entonces desplazar la gente es quitarle el apoyo a la guerrilla, ¿no? Y realmente los pueblos deberían vivir en paz. Las negociaciones, si la guerrilla lo tomó a bien, ojalá tengan éxito para que puedan desarrollarse, pero eso dependerá de la inclusión política de los que antes luchaban como contendientes armados, ¿verdad? Pero todo eso será el resultado del referéndum del sí o el no a los acuerdos de paz. Por supuesto que se espera que gane el sí, ¿verdad? Y que haya una efectiva. Muy bien, licenciado. Como último tema tenemos Honduras, un tema que es bastante amplio
En realidad yo he estado conversando con algunos compañeros de ciencias sociales y sí estamos preocupados porque es un país que en realidad, se lo digo, como joven es bastante difícil la situación en la que estamos cruzando en nuestro país. Mire, es que los jóvenes tienen que estar preocupados porque no se están creando las oportunidades. Estaba viendo unos datos estadísticos obtenidos de la CEPAL por compañeros de estudio de ustedes sobre la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y de los 800,000 jóvenes alrededor en Honduras, el 27% de ellos no estudian ni trabajan, no tienen oportunidades. Entonces, si no estudian ni trabajan, son jóvenes sin futuro, ¿verdad? Y uno no ve, y es preocupante, en mi caso como profesor de economía, como economista, que a pesar de la propaganda gubernamental de que vamos progresando, que vamos por el camino bueno, y no le miro lo bueno, de que el país va mejorando, que va creciendo, pero usted no ve que eso se concrete en nueva inversión y en la creación de nuevos puestos de trabajo. Ahora mismo usted puede ver en los medios uno de los medios de comunicación que dice que este año se ha registrado más de 1.000 millones de inversión extranjera directa. Yo quisiera ver esos datos hechos en realidad, ¿verdad? Sí, sí. Porque 1.000 millones, bueno, ¿cuántos empleos se generaron nuevos? Eso es lo que hay que preguntarnos. Entonces, no hay porque el modelo económico, ¿verdad? Tiene el efecto de contraer, es contraccionista. Eso disminuye el ingreso, la capacidad de consumo de la población. Y la pobreza del país se ha incrementado lejos de disminuir, a pesar de que usted ve, ayer salió los datos que nosotros tenemos más de 9.000 millones de dólares de deuda, y usted no mira qué se ha hecho con esa deuda. Por ejemplo, la deuda que se logró condonar a iniciativa del Cardenal, que se concretó una parte con el gobierno de Ricardo Maduro y con el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se logró este señor que se le condonara al país la deuda más fuerte, que era el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿verdad? Que se niega a eso de mala fe, ¿verdad? Pero si usted hace un recuento histórico y mira el país, va a ver que aquella deuda de más de 5.000 millones de dólares tardó más de 30 años en concretarse y se desarrolló el país. Por ejemplo, el Aguán, ¿verdad? Lo que hoy es el Aguán, su infraestructura empezó a desarrollarse a iniciativa gubernamental, pero usted ve las obras, sí, ¿verdad? Pero nosotros vemos que el país empezó un ascenso vertiginoso. Bien, compañeros, esta ha sido nuestra entrevista con el licenciado Jiménez, quien le agradecemos mucho su disposición hacia nosotros. Igual, nos estamos viendo. Gracias al gran Roberto que nos ha ayudado en esto. Muchas gracias. Hasta la próxima.